mago, poeta, mentiroso, poseído. Estas son algunas de las acusaciones que hacían las tribus de Quraysh al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando empezó la revelación y esa divulgación pública en la ciudad de Meca. En el vídeo de hoy vamos a hablar más en detalle acerca de esos argumentos que tenían los Quraysh en contra del profeta y también, por supuesto, del Islam. Cuando empezó la revelación del mensaje del Islam, no penséis que desde el primer año se hizo esa divulgación, esa da'wa públicamente al resto de gente en la ciudad de Meca. No fue así. Podemos hablar de varias etapas distintas que tienen, por supuesto, una intención detrás. Hay que decir que la primera persona a la que comunica este mensaje el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam será a su esposa Khadija radiyallahu anha, y de ahí se extenderá a ese círculo íntimo, personal, cercano del propio profeta, ¿no? Tenemos la figura de Ali, tenemos la figura de Abu Bakr, pero al final estamos hablando en esa primera etapa de poquitas personas allegadas, personas de confianza para el profeta. Por lo demás, por lo que se refiere a las tribus de Quraysh en Meca, la gente vivía totalmente ajena a ese hecho tan significativo que cambiaría la historia, no solo de esa ciudad y no solo de toda Arabia, sino de todo el mundo, ¿no? Esto es importante porque realmente llegará un momento en esa revelación en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe esa orden de transmitir el mensaje públicamente y empezará haciendo esa da'wa activa, invitando, por supuesto, a sus familiares, a toda esa gente que formaba parte de la tribu de los Banu Hashim. Esto da para otro vídeo e inshallah lo trataremos más adelante, pero sí que quería aclarar que existen diferentes tribus, diferentes clanes, diferentes grupos dentro de la ciudad de Meca. Grupos que tienen entre sí diferentes acuerdos. Todos ellos son árabes, pero cada uno pues destaca por algo y tiene unos acuerdos distintos con respecto al otro. En el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él pertenecía a la tribu de los Banu Hashim y precisamente dentro de esa tribu su tío Abu Talib será un pilar fundamental en estos primeros años del Islam. Pero bueno, eso, como digo, lo trataremos más adelante. Simplemente creo que es importante contextualizar un poco todo. A partir de ahí, durante esos primeros años, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va recibiendo cada vez más desprecio, más humillación, más insultos. Hay que decir que en estos primeros 4 años de la revelación aún no se ha pasado a lo que es la agresión física, luego ya sí. Pero en estos primeros momentos, digamos que los Quraysh tratan de agotar todas las opciones posibles para desmentir ese mensaje y para derrumbar la propia moral del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también de esa pequeña comunidad musulmana que aún no estaba consolidada, ¿no? Era un petit comité. Entre las diferentes estrategias que llevan a cabo, hay que hablar, por supuesto, de ese primer momento con el uso de la palabra, ¿no? Humillándolo, señalándolo, criticándolo, y una de las cosas que argumentaban en contra del profeta era el hecho de estar poseído, de que estaba diciendo tonterías, que no había que creerle, no había que escucharle, que realmente pues tendría algún tipo de demonio dentro y por eso estaba diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que decir en relación a esto, y creo que es importante, que muchos de los versos que encontramos dentro del Corán son revelaciones que ocurrieron como respuesta a estas acusaciones de los Quraysh, ¿vale? Hay mucha gente que cuando lee el Corán no entiende la forma en que está estructurado, ¿no? No sigue un orden cronológico, sino que de esos 114 capítulos, pues encontramos, por ejemplo, la vida de Moisés repartida en 3-4 capítulos distintos, ¿no? Es como que no hay un orden, eso dificulta muchas veces la lectura y a su vez la comprensión. Por eso yo siempre he defendido que a la hora de leer el Corán y de adentrarse en eso, el
el primer paso es conocer la historia que hay detrás de esa revelación. Si no entendemos cómo se reveló el mensaje, cuál es esa historia, ese contexto, es muy difícil por sí mismo poder entender el libro. Aquí de nuevo vuelvo a remarcar y a resaltar el hecho de que hay personas que se dedican exclusivamente al estudio del Corán, ¿no? A esa exégesis. Y a la hora de analizar todas esas aleyas es importante conocer en qué momento se revelaron, bajo qué circunstancias, a quién van dirigidas, ¿no? Porque aunque el mensaje del Corán sí que es un mensaje universal, que tiene esa finalidad de llegar a toda la humanidad, sí que hay determinados versos que son una respuesta directa pues a una circunstancia, a una situación que se estaba dando en ese momento, en esos años de la revelación, aun cuando esas enseñanzas sí que sean universales y sí que trasciendan el espacio-tiempo. Entonces, en relación a esto de los Quraysh, sí que hay muchas aleyas, muchos versos del Corán que son una respuesta directa a estas acusaciones que hacían al profeta, ¿vale? Os voy a poner por aquí abajo todas a medida que vaya comentándolo para que vosotros mismos en vuestro tiempo libre podáis ir al libro a consultarlo. Pero bueno, sí que voy a leer unas cuantas como ejemplo para que veáis de qué manera se da en el Corán. En el caso de acusarle de estar poseído, encontramos que una de las aleyas, precisamente en el capítulo 15, el verso número 6, Allah subhanahu wa ta'ala cita: y dijeron, oh Muhammad, tú que has recibido el recuerdo, realmente eres un poseso. Bien, esta frase, si nosotros a día de hoy no sabemos a qué se refiere, no sabemos nada de esta historia, lo leemos y es como que nos falta algo, ¿no? No llegamos a saber a qué se refiere. Pero claramente cuando vemos que una de las principales acusaciones que hacían los Quraysh era esta, pues encontramos sentido a esa aleya, ¿no? Y a cómo se responde también con eso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. También, aparte de llamarle poseído, le llamaban mago y le llamaban mentiroso, ¿no? Refiriéndonos de nuevo a esta misma idea de que lo que estaba compartiendo y divulgando era una absoluta mentira. Hay que decir que los Quraysh sí que reconocían la figura de Abraham, sí que reconocían la figura de Ismael, sí que reconocían la figura de Moisés como antiguos profetas y mensajeros. Ellos no negaban la creencia de los judíos ni tampoco de los cristianos, aun cuando no lo compartiesen. Pero quiero decir, para ellos tenía sentido y tenía lógica el hecho de que hubiese habido en el pasado pues profetas o mensajeros que tenían ese mensaje divino, aun cuando luego toda esa creencia se tergiversó, porque no olvidemos que los Quraysh eran politeístas. Pero lo que quiero decir con esto es que aunque ellos creían en sus estatuas y adoraban, ¿no? Ellos, pensad que dentro de la Kaaba en Meca, ¿no? De ese cubículo negro, había más de 300 estatuas cuando empezó la revelación, ¿vale? Y lo utilizaban como almacén y ponían ahí sus estatuas, aparte de tener altares y cosillas en su casa, ¿no? Pero digamos que la creencia estaba muy distorsionada en estos momentos, pero aún así sí que reconocían que había otras creencias distintas a la suya y sí que reconocían pues esa tradición abrahámica, podríamos decir, ¿no? Que en petit comité pues había gente que aún la mantenía, es decir, no todo el mundo en Meca era politeísta, ¿vale? Había un poco un mix. De hecho, la ciudad de Meca era punto de peregrinaje. Hablamos en un vídeo anterior que una de las razones por las que Meca fue el lugar elegido para esa revelación y para esos orígenes del Islam era el hecho de no tener tanta influencia de otras creencias, tener hasta cierto punto un aislamiento en relación pues a lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Hablamos de la potencia, el imperio persa, hablamos del imperio bizantino, pero
obviamente yo generalicé, hablaba a grandes rasgos para que se entendiese mejor la idea. Como digo, la ciudad de Meca era un punto de peregrinaje, era un punto de intercambio de ideas, pero no tenía, digamos, pues eso, esa influencia, ese... O sea, digamos que no era un sitio que estuviese tan contaminado por multitud de ideas, sino que se mantenían de una forma más recta en cuanto a lo que ellos creían. Entonces, espero que se entienda la idea. Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llamaban mentiroso y le llamaban mago, pues en el afán de desmentir aquello que decía. Y otra de las razones de los argumentos que tenían era el acusarle de utilizar esas historias y esas leyendas de sus antepasados, es decir, tradición abrahámica, para embellecerlo y transformarlo en un nuevo mensaje. Esto es especialmente llamativo porque a día de hoy muchas personas islamófobas vemos que siguen utilizando exactamente los mismos argumentos que los Quraysh hace más de 1400 años, ¿no? O sea, realmente no ha cambiado tanto esa crítica hacia el Islam, ¿no? A día de hoy, pues mucha gente que dice, no, el Islam es mentira, se han cogido, ¿no? Los textos cristianos, se han modificado tal y pum, y ese es el Corán, ¿no? Hay mucha gente que, como encuentra en el Corán referencias que también aparecen en la Biblia, pues cree que es una copia de la Biblia. Esta idea es la que también tenían los Quraysh, ¿no? El hecho de estar cogiendo esas leyendas de los antepasados, ¿vale? Que, como digo, estaban muy sesgadas, muy simplificadas, no había ese tipo de influencia también política, además de religiosa, como sí que encontramos en el Imperio Bizantino, ¿vale? Pero era una de las acusaciones que tenían, ¿no? Y vemos que es exactamente lo mismo, el creer que ha cogido ese mensaje, lo ha tergiversado y tal, pero que no se está inventando nada, ¿no? Sino que está utilizando otros referentes. Y en relación a eso, otra de las acusaciones que tenían contra él era el llamarle poeta, porque como ya dijimos en ese vídeo anterior de los orígenes del Islam y de por qué la Meca fue, pues, bueno, la península arábiga fue el lugar escogido para esa revelación, los Quraysh, bueno, en general los árabes, la gente que vivía en esta región, tenía un dominio exquisito de la lengua árabe, ¿vale? Por tanto, a la hora de transmitir ese mensaje del Corán, el refinamiento lingüístico, gramatical, sintáctico, etcétera, etcétera, del árabe tenía que ser superior. Es decir, el mensaje del Corán tenía que ser un mensaje que no pudiese imitarse, que no pudiese repetirse, que nadie pudiese hacerlo por sí mismo, ¿no? Y esa es una de las razones que explica la complejidad que hay a nivel polisémico y demás dentro del propio Corán, ¿no? Porque los Quraysh ya de por sí tenían un nivel muy alto del idioma. Ya comenté que hacían poemas, ¿no? E incluso pues se picaban entre ellos desde este punto de vista, pues a través del lenguaje. Eso es algo que ha permanecido aún a día de hoy. Las personas que viven en Meca, según me han dicho, son muy halagadoras, es decir, este don de la palabra, este sentido de camelar, ¿no? A través de bonitas palabras es algo que pues mucha gente sigue manteniendo, ¿no? Entonces, como digo, una de las cosas que decían del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el hecho de que él estaba cogiendo un mensaje aprendido y lo estaba embelleciendo. Entonces estaba actuando igual que un poeta que recita pues algún poema, ¿no? En plan, sí, muy bonito lo que recitas, pero es propiedad intelectual tuya, ¿me explico? No es una revelación divina, sino que estás cogiendo eso y lo estás transformando en algo muy bonito. Y en relación a eso, hay aleyas en el Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala reta a la gente a que imite
ese mismo mensaje, a que trate de hacer una copia del Corán para demostrar que no es posible llegar a ese mismo nivel, ¿no? Esto en ese momento para los Quraysh era como directo a la patatuela, ¿no? Era como herir su orgullo, ¿no? Esa prepotencia de decir, nadie mejor que yo puede hacer esto, ¿qué me estás contando, no? Entonces, bueno, ese era otro de los argumentos, el hecho de ser poeta. También otra de las cosas que hacían los Quraysh era provocar la ambigüedad e intensificar la propaganda de bulos, ¿vale? Que esto es algo que también pasa. ¿Cuántas veces no se dice por ahí que si el profeta hacía esto o hacía lo otro? A día de hoy, cuando se critica al Islam, muchas veces se toma de referencia esa figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se empieza a decir que si hizo esto, que si hizo lo otro, y todo son falacias, claramente, ¿no? El generar esa ambigüedad y el intensificar esa mentira tiene también una finalidad, por supuesto. Estamos hablando de que en estos primeros momentos, a través de esa humillación, de esa crítica, de ese desprecio, lo que buscan es desmoralizar a las pocas personas que se habían hecho musulmanas, ¿no? Para que renegasen de eso y volviesen a la religión suya original, que era pues esa tradición de sus ancestros, ¿no? O sea, para los Quraysh era muy importante este aspecto. Y ahora, de cara a Ramadán, os voy a compartir un link aquí en la cajetita de información del vídeo con una serie que es la serie que explica la biografía de Omar ibn al-Khattab, ¿vale? Que es el segundo califa del Islam. Y es una serie preciosa porque dentro de esa biografía y de esa historia de ese califa también aparece muy bien reflejado estos primeros años del Islam, estos inicios de la revelación. Es una serie que está en árabe pero subtitulada en español, con lo cual la vais a poder ver. Es una serie antigua, pero personalmente es una de mis favoritas y todos los años para Ramadán la veo porque me hace meterme mucho en ese papel, en ese rol que tenían tanto unos como otros en esos primeros momentos del Islam, ¿no? Entonces esa parte de rigor histórico, de documentación y tal, está muy bien reflejada en esta serie. Dicho todo esto, de cara a la propaganda, decían que ese mensaje se lo había inventado él mismo como ser humano, es decir, que no había ningún dios por encima comunicando ese mensaje. Y esto es algo que a día de hoy también mucha gente sigue utilizando como argumento, ¿no? Cuando ya dijimos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era alguien iletrado, era alguien analfabeto. Pero aún así hay mucha gente que a día de hoy niega esto, sí que defiende que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía conocimientos tanto de las tradiciones anteriores, ¿no? Como de escritura y de lenguaje y de, bueno, que era una persona culta, ¿no? Una persona intelectual y que por tanto, pues él mismo fue el que creó ese mensaje, lo predicó y demás, ¿no? Pues es que, como digo, hay muchísimas similitudes. Es muy interesante analizar esto para ver que por mucho que ha pasado el tiempo, pues las cosas no han cambiado. Y en eso, como musulmanes, tenemos que entenderlo, asimilarlo y vivir con ello, es decir, no vamos a cambiar a la gente, ¿no? Con el tema de la islamofobia muchas veces creo que nos empeñamos en rebatir y en defender el Islam y no sé qué, con personas que no están abiertas a eso, es decir, es como hablar contra una pared, ¿no? Y en eso, entender estas actitudes, estos comportamientos que ya se daban en estos primeros años de la revelación nos ayuda mucho a adoptar una actitud que sea mejor desde el punto de vista islámico, ¿no? Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y esa primera comunidad, ese grupito de personas no respondían a ninguno de estos ataques, ¿entendéis? Y se burlan de mí, dicen esto, dicen lo otro, no entraban en polémica. En cambio, hoy en día parece que estamos hechos de cristal, a la mínima saltamos, y en eso creo que tenemos que aprender, ¿no? Pues saber que hay personas que tienen una opinión distinta a nosotros, habrá gente que respetará esa diferencia de opinión y habrá gente que atacará esa diferencia de opinión. Pero, de nuevo,
hay que devolver las cosas, ¿no? La mejor forma de responder ante estos ataques es la indiferencia, porque si no, es como estar dándoles un sustento para que continúen en esa argumentación. Yo por eso nunca respondo, o casi nunca, a los malos comentarios, ¿no? A los haters y demás, y a la gente que se pone a debatir que si esto es así, que si esto es así. Indiferencia, precisamente aprendiendo de estos primeros años del Islam, de estos ejemplos que os digo. En relación a esta idea también, al provocar la ambigüedad, realmente todos los argumentos de los Quraysh giraban en torno a 4 ideas principales. Por un lado, poner en duda la unicidad de Dios, ¿vale? Poner en duda la existencia de un día del juicio final y el tener que rendir cuentas por lo que hacemos. Poner en duda también el concepto de la resurrección, ¿vale? Y por supuesto poner en duda el mensaje de Muhammad, es decir, el hecho de que fuese él y no otra persona profeta, ¿no? Porque les costaba entender que alguien como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era una persona humilde, que era una persona sencilla, hubiese sido el escogido, el elegido por Dios, ¿no? Para transmitir el mensaje. O sea, uno de los argumentos que tenían los Quraysh era: vale, vamos a aceptar la idea de que Dios existe. Si es verdad, ¿por qué te ha elegido a ti? ¿Por qué no ha elegido a alguien con poder, con riqueza, con mayor estatus social, ¿no? Y realmente lo que les pasaba y les hería en el orgullo era el hecho de reconocer que uno entre ellos, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no olvidemos que es alguien más de los Quraysh. Él era también de una tribu, igual que los demás, ¿me explico? O sea, es como uno de nosotros es mejor que el otro y quien elige eso es Dios. Entonces, eso es lo que les hería en el fondo, ¿no? El decir, ¿cómo es posible que tú seas mejor que yo? Yo tengo más estatus, yo tengo más riqueza, yo tengo más poder, yo soy más inteligente que tú, yo tengo más influencia en la sociedad, yo tengo más tal, ¿no? Entonces, hay esa contradicción a nivel mental que les generaba, y pues una de las cosas que rebatían era el ¿por qué te ha elegido a ti y no ha elegido a otra persona, ¿no? O ¿por qué, si realmente existe Dios y hay un mensaje divino, por qué viene a través de un ser humano? ¿Por qué no ha venido un ángel a decírnoslo, ¿no? Era un poco este sentido de burla, de crítica y de cuestionar todo aquello que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues estaba predicando en ese momento, ¿no? El tema de la unicidad de Dios también era algo que les hería profundamente, porque reconocer que solo existe un Dios es reconocer que todo lo que yo he creído durante mi vida y lo que a mí me ha enseñado mi familia y pues eso, todos mis antepasados es falso. Y para ellos pesaba mucho más esa tradición familiar que pues la creencia, ¿no? Esto es algo que vemos muy bien en la figura de Abu Talib. Como os he dicho al principio, el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam será fundamental en su vida, pero en ningún momento se hará musulmán. Y llegará el día, ya hablaremos de él, ya haré otro vídeo específicamente de su figura para poder entender mejor de qué manera ayudó al profeta, pero la clave aquí es que cuando llega el momento de fallecer, el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam busca desesperadamente a toda costa ese testimonio de fe por parte de su tío. Hasta el último momento le dice: por favor, reconoce que existe solo un Dios y así podré de alguna manera interceder por ti. Pero en ese momento de decidir, en ese lecho de muerte, al final Abu Talib pues se niega a hacerse musulmán y mantiene este concepto, esta idea politeísta, porque para él, como árabe Quraysh, lo que digo, esa tradición familiar tiene un peso y una importancia muy, muy grande, ¿no? Y esto que lo vemos en su tío, lo vemos en el resto de Quraysh, ¿no? Muchos de ellos terminarán haciéndose musulmanes, pero en estos primeros momentos, os he hecho ahí un poquito de spoiler, pero en estos primeros momentos claramente es un rechazo directo, porque lo toman como un ataque personal hacia lo que ellos
conocen y a esa educación y esa tradición que han recibido de sus familias, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que os digo, el tema de la resurrección y el tema del juicio final y el hecho de que vamos a rendir cuentas por nuestras acciones, esto a ellos les sonaba chino. Se burlaban de eso, ¿no? No concebían que tú volvieses a esta vida después de haber muerto, ¿no? Y de hecho, en eso sí que os quiero leer una aleya porque me parece muy explícita en este sentido, ¿no? Aquí. Estos son aleyas, ¿vale? Del Corán. Una de ellas está en el capítulo 37, la aleya 16 y 17, ¿no? Decían los Quraysh: ¿acaso cuando estemos muertos y seamos tierra y huesos vamos a ser devueltos a la vida? ¿Y nuestros primeros padres? ¿No? Y luego decían, ese retorno es muy remoto. Esto está en otra parte del Corán, en el capítulo 50, la leya número 3. Y luego, de nuevo en otra leya, el capítulo 34, la leya 7 y 8, dice: ¿queréis que os enseñemos a un hombre que os anuncia que cuando os hayáis quedado reducidos a polvo seréis creados de nuevo? ¿Se ha inventado una mentira sobre Allah o es acaso un poseso? ¿Veis? Entonces vemos cómo en el Corán también aparecen reflejados este tipo de argumentos y de insultos que tenían los Quraysh, ¿no? Y os preguntaréis, ¿por qué eso queda reflejado en el Corán, ¿no? ¿De qué manera? Bien, pues porque aunque es algo que fue revelado en ese momento en respuesta a estas situaciones, es lo que os decía al principio, es un mensaje atemporal, es un mensaje universal. Y vemos a día de hoy, lo que os digo, las similitudes que hay con ello. Por tanto, conocer que ya este tipo de ideas se propagaban y se difundían en esa sociedad mequí en esos años, no solo nos da consuelo hoy en día de cara a la islamofobia, sino que también nos hace entender mucho mejor cuál es la actitud que nosotros tenemos que adoptar. Al final, digamos que todo este tipo de situaciones nos hacen de espejo para poder entender mejor las enseñanzas, poder implementarlas mejor en nuestra vida, sabiendo que la historia es cíclica, que se repite, que no se ha inventado nada, que no somos originales ni siquiera hoy en día con los insultos que pues dedicamos a otra persona, sino que al final es siempre volver sobre lo mismo, ¿no? Hay muchas enseñanzas que se pueden extraer de esto, pero bueno, finalmente, antes de pasar al último paso dentro de esta estrategia que tenían los Quraysh, otra de las cosas que también hacían era evitar que la gente escuchase el mensaje del Islam, es decir, generar ruido, ponerse a cantar, a bailar y generar esa distracción para que la gente no prestase atención a lo que se estaba predicando, ¿no? Esto también es algo importante, obviamente es un acto desesperado. Al final los Quraysh agotaron todos los recursos habidos y por haber, tratando un poco de contrarrestar, de frenar, ¿no?, esa conversión al Islam que se estaba dando de forma masiva, porque como digo, al principio fueron sus familiares allegados, unos sí, otros no y tal, y luego poco a poco eso fue increciendo, ¿no? O sea, cada vez más gente pues resonaba de alguna manera con ese mensaje, y esto es algo que preocupaba enormemente a los Quraysh por muchísimas razones, ¿no? Porque tú puedes pensar a día de hoy, ¿qué más les daba que uno se hiciese musulmán o no, ¿no? Es como, es algo que no te concierne, pero para ellos realmente ese mensaje del Islam lo que estaba poniendo de manifiesto, ¿no?, sobre relieve, era el hecho, por ejemplo, de la igualdad. Entonces esto afectaba a los Quraysh con los esclavos que tenían con ellos, ¿no? Porque ese mensaje del Islam lo que defendía era la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces había muchas cosas que desde el punto de vista económico, había ahí intereses sociales, económicos y políticos que claramente afectaban a los Quraysh, y de ahí también pues ese ataque masivo contra el Islam, ¿no? Porque influía de forma directa. Incluso, como hemos dicho, Meca era un punto de peregrinaje y estas estrategias también tenían que ver con ese momento de la peregrinación, es decir, pensaban,
si la gente cuando venga aquí va a estar escuchando este mensaje y se va a hacer musulmán, a lo mejor luego ese mensaje lo están propagando por otros sitios. Entonces su afán era tratar de controlarlo, de limitarlo, de reducirlo a toda costa y de deshonrarlo. Al final era desacreditar, ¿no? Ese discurso que pudiese tener pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que después también pues otras personas irán compartiendo, ¿no? Y por último, cuando vieron que nada de esto era efectivo, que ya no tenían más opciones, fue cuando pasaron al último paso, este ya sí extremadamente duro, difícil, complicado, y es la persecución y la tortura. En esto voy a dedicar ahora durante el mes de Ramadán varios capítulos a hablar sobre esto. Voy a compartir el caso de Bilal, voy a compartir el caso de Sumaya, ¿no? De la primera persona que murió mártir en el Islam, ¿no? Que curiosamente también es una mujer, igual que la primera persona que se convirtió en musulmana, ¿no? Voy a hablar sobre todo esto porque es importante conocer todo lo que sufrieron los musulmanes en estos 13 primeros años de revelación antes de hacer la migración. De hecho, la propia Hijra, ¿no? La Égira, ese traslado de Meca a Medina, viene dado y condicionado precisamente por todo esto, porque ese afán de desmentir, de desacreditar y de atacar el Islam que tenían los Quraysh irá aumentando e irá dificultando poco a poco ese día a día y esa práctica que tenían los musulmanes en Meca. Empezamos con las burlas y la humillación y acabamos con los ataques físicos, incluido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se llegará a plantear y a planear su asesinato, ¿no? Un poco pues tratando de cortar con el problema de raíz, ¿no? Porque para los Quraysh había que deshacerse de todo esto antes de que fuese demasiado tarde, ¿no? Porque suponía una división muy importante para ellos que desde luego no tenían que permitir. Entonces, bueno, como digo, la situación se va complicando y esta última etapa es la de las persecuciones, donde ya sí que se tortura a los esclavos, pero también otras personas recibirán ataques. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bueno, podría estar hablando muchísimo más acerca de todo lo que recibió, ¿no? Se le tiraron tripas de animales encima, se le ponía basura en la puerta de casa, se le tiraban piedras, mil cosas, ¿vale? Y a los esclavos, como sí que podían ejercer hasta cierto punto un mayor poder sobre ellos, porque al final el profeta estaba protegido por su tío. Es lo que os decía también en el otro vídeo de el sentido del honor y de la dignidad, ¿no? Y los acuerdos que tenían entre las diferentes tribus de Quraysh, que estos son algunas cualidades positivas de ellos, ¿no? De verdad que si no habéis visto ese vídeo, para poder entender todo esto os recomiendo que lo veáis. Pues dentro de toda esa persecución, de todos esos ataques, hasta cierto punto el profeta tenía una protección por parte de su tío, por ese clan de los Banu Hashim. Sin embargo, los esclavos estaban totalmente vendidos, ¿no? Y eso hizo que esas persecuciones y esas torturas pues llegasen al punto incluso de la muerte, ¿no? Y se les exponía a 50 grados al sol, con bloques de piedra, con latigazos, de todo tipo, ¿vale? Y además como si fuese un espectáculo público, ¿eh? O sea, la gente iba a verlo. Era el atractivo de la época, ¿no? Es tremendamente horrible pensar en eso, pero sí, es algo que ocurrió, y es algo que nos habla de esa dificultad que tuvieron esos primeros años. Entonces, para finalizar, como resumen, los 4 primeros años de la revelación, vemos que estos ataques son más verbales, ¿vale? Con insultos, con críticas, ¿no? Humillaciones, etc. Después de esos 4 años es cuando ya se ponen en marcha con una nueva estrategia que implicará esa persecución y esa tortura. Y sobre eso, pues hablaremos, inshallah, en los próximos vídeos. Espero que os haya gustado este contenido, que haya sido didáctico, pedagógico, entretenido y que os haya hecho reflexionar acerca de cuán parecido
es la situación que vivía el Islam en sus orígenes y la situación que tenemos en el Islam hoy en día. Esto es algo que yo he reflexionado con mis profesores de ciencias islámicas, que realmente si tenemos que pensar en un momento de la historia en el que nos podamos ver reflejados en relación a la islamofobia, es ese periodo mequí, son esos 13 primeros años de revelación en Meca, cuando poco a poco la situación fue volviéndose más complicada, donde los musulmanes tenían que practicar pues sus oraciones y todo a escondidas, ¿no? Poniendo un poco en peligro su vida. Hoy en día vemos con la islamofobia, como en algunos países, ¿no? Ha habido ataques físicos por la calle a musulmanes, ¿no? Se han hecho virales muchos vídeos recuerdo un vídeo de una mujer, creo que fue en Rusia o por ahí, o en Australia puede ser, de una mujer caminando con su hijo por el parque y viene un tío islamófobo, la empieza a dar golpes en el suelo, el niño de 8 años gritando sin poder ayudar a su madre, y todo porque este hombre estaba en contra del Islam, ¿no? Son casos muy mediáticos que han salido por las redes sociales y todo en los 3 últimos años, donde sí que ha habido un incremento de la violencia hacia los musulmanes, ¿no? Y donde realmente se está poniendo sobre la mesa el reconocer la islamofobia como un problema social que existe y que no debemos pues pasar por alto en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, creo que hay muchas similitudes con este primer periodo de la historia del Islam, y por eso quería compartirlo por aquí, para que también podamos entre todos reflexionar y al mismo tiempo como apaciguar digamos, ese primer impulso, ¿no?, que tenemos muchas veces a la hora de responder y de enfrascarnos en peleas que no llevan a ningún lado con personas que claramente pues no miran más allá de sí mismos, ¿no? Incluso desde el punto de vista político hay algunos partidos que cogen la historia, la tergiversan y la utilizan para lanzar ese mensaje islamófobo, ¿no? Con lo cual, esto siempre ha existido en la historia, siempre va a existir, y es importante pues aprender de alguna manera a convivir con ello y hacer lo que esté en nuestras manos, ¿no? Pero dentro de esa acción que podemos hacer, no creo que haya que responder, ¿no? Porque también creo que es como ponernos a su mismo nivel, ¿no? Si alguien te ataca por ser musulmán y tú respondes insultándole, es como rebajarte, ¿no? Es como, no, como musulmán, ten ese honor, ten esa dignidad y actúa como el Islam te enseña, que es, pues, ignorando a esta gente, ¿no? Igual que pasaba con los Quraysh, quiero decir. Así que bueno, esto sería el vídeo de hoy. Espero, como digo, que os haya gustado y nos vemos por aquí más días. Y por cierto que empieza ya el mes de Ramadán. Ramadán Mubarak a todos los musulmanes y musulmanas que vean este vídeo. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite vuestro ayuno, que sea un mes lleno de baraka, de bendiciones. Y por mi parte voy a tratar a lo largo del mes de ir generando contenido todas las semanas, tipo miniserie, sobre cosas que tienen que ver, por supuesto, con el mes de Ramadán, como por ejemplo qué hechos históricos ocurrieron durante este mes. Uno de ellos, la batalla de Badr, hablaremos de ello. También las copias más antiguas que hay del Corán, dado que es el mes en el que se reveló ese mensaje, pues voy a dedicar unos vídeos a hablar sobre esas copias más antiguas documentales que tenemos a día de hoy que nos hablan sobre eso. Pero también voy a hablar, por supuesto, sobre cómo los musulmanes durante el periodo ya cristiano, ¿vale?, después de Al-Ándalus, cómo practicaban pues su práctica, y os enseñaré, vendréis conmigo por aquí por Toledo a ver mezquitas mudéjares que estuvieron en uso, ¿no? También hablaremos, por supuesto, de los moriscos, de cómo pasaban el Ramadán los moriscos, y al final, pues con esa intención de que veáis desde diferentes ángulos, pues cómo se ha tratado este mes de Ramadán y la importancia que tiene. Pero, como digo, no solo hablaremos de Ramadán, hablaremos de la historia del Islam, de estos primeros años que precisamente pues tienen que ver con estas fechas tan señaladas. No me enrollo más, que no callo. Gracias.